Hola Aries, bienvenido a Lelía Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo tu horóscopo Aries hoy y pues vamos a estar viendo el amor, el dinero, el trabajo y tu limpieza energética. Aries, recuerda que esto es una lectura general. Toma lo que resuene, el resto suéltalo. Y para lecturas privadas y personalizadas, en mi primer comentario hay un link y en la descripción. Bueno, por otro lado, te agradezco porque viéndonos apoyas nuestro refugio animal, así que suscríbete ya mismo. Hoy la carta del sol me habla de tu energía para los próximos días. Vas a estar súper radiante, pero también esta carta es la de los nuevos amaneceres, la de los nuevos comienzos. Esto me indica, Aries, que estás a punto de iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa súper importante en tu vida y es una etapa en la cual te va a ir muy bien. Llega el tiempo de la felicidad, te noto muy alegre, te noto riéndote mucho en los próximos días y eso es súper importante porque permite elevar tu vibración, ¿ok? Vamos a ver qué te dice tu arcángel. Hoy el arcángel Raziel te dice: Aries, sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira qué mensaje tan bonito y tan importante. Por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios: estoy listo o estoy lista, ¿ok? Recuerda que al hacer esto también atraes lo que estás decretando. Veamos tu economía, Aries. Te pido que mientras yo barajo tú vas a decir tu nombre en tu mente completo para conectar conmigo. Bueno, con la lectura, ¿ok? Wow, fíjate que aquí te sale el sol, acá te ha salido la luna y eso que he barajado varias veces como pudiste ver. Y esto me dice que vienes de una etapa en la cual te sentías muy decepcionado de tu parte económica. Parte como de la decepción que tú tienes en este momento, pues no es gratis, tiene que ver con gente que te diste cuenta te jugó doble, ¿sí? Gente que ha estado hablando a tus espaldas, haciendo movimientos financieros o de proyectos a tus espaldas, y eso pues te ha generado decepciones, ¿sí? También para otros, lastimosamente la carta de la luna nos habla acerca de alguna especie de engaño, de fraude, de la cual Aries fue víctima. Entonces eso le da muchas vueltas en la cabeza. Como te dice la carta del sol al inicio, una nueva etapa viene. Ya eso difícil que pasó, lo recordarás como, ¿qué te digo yo? Como una lección, como algo de lo cual puedes tomar buenos aprendizajes, pero es algo que ya quedó allí. Sí, entonces no te me preocupes, mejores cosas vienen, o sea, el futuro, el porvenir no es como esto que se está acercando, como eso que ya te sucedió, ¿ok? Veamos qué más te quieren decir para tu economía. Wow, no es que definitivamente, pues tú habías estado rodeado de personas bastante conflictivas, ¿no? No solamente conflictivas, sino también falsas. Entonces, a veces cuando uno se va de estos lugares, o puedes, por ejemplo, seguir en la misma empresa pero cambiar de horario, de puesto, de turno, créeme que las cosas comienzan sí o sí a mejorar. Estas personas, o sea, veo que hay como un entorno hostil y que son personas a veces difíciles.
Son personas que continuamente entran como en conflicto o en disputa contigo, con los demás y con todo el mundo. Así que de estas situaciones, pues lo más inteligente que tú puedes hacer es tomar toda la distancia que puedas. Sí, lo más sano. Y eso no es orgullo, eso no es prepotencia, eso no es que tú, Aries, te creas más que nadie, porque así la gente a veces percibe a los Aries. No, los Aries son inteligentes y selectivos, que es diferente. Y yo los apoyo totalmente, aunque sea Tauro. Bueno, veamos números de la suerte para mis Aries en estos próximos días. Y me les dicen 21, 64, 16 y el 10. Fíjate que estos son números que puedes utilizar en los juegos de azar, pero también son números maestros, porque te han salido el 11, te ha salido también la secuencia o la sincronicidad 111, así que busca ver qué quiere decirte. Pasemos al amor. Si tienes a alguien especial, mientras barajo di su nombre y el tuyo juntos. Ok, bueno. Comenzamos con esta carta y recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor. Este es un mensaje general. Tenemos a este 9 de pentáculos o 9 de oros invertido. Sí, es una carta que me habla acerca de una acción imprudente que ha tomado una persona. ¿Sí? Entonces, aquí hay una persona que a veces actúa como por arrebatos en esta relación. Una persona impulsiva y berrinchuda. Puede que sea tu persona especial o puede que seas tú. Total, es que fíjate que la actitud, que la forma de ser de él o de ella, marcan mucho la energía de la relación, ¿sí? Es casi que una persona que yo siento que le falta autocontrol, que le hace falta dominar un poco más sus impulsos, pensar antes de actuar, pensar antes de hacer, ¿sí? Y veo que eso es algo que juega en contra de la relación, ¿sí? Al respecto, fíjate que precisamente esto no los deja avanzar. Mira que aquí ha salido un 8 y me dice que incluso esta persona a veces entra en crisis o te hace entrar en crisis a ti, porque es como que no sabes cómo se va a comportar. Veo que es una persona algo impredecible y que es alguien que debería ser un poco más prudente. Te veo más que con ansiedad, te veo incluso que tu salud puede estar siendo afectada por la inestabilidad en la cual te encuentras junto con tu pareja o en tu vida sentimental. O que si estás soltero a raíz de una relación pasada, mejor dicho, la pasaste súper mal, muchas migrañas, sí, mucha cefalea, mucho dolor de cabeza. Yo creo que dolor de cabeza debería ser el apellido de mucha gente, ¿verdad? De gente que la causa. Veamos cómo se avecina o cómo estaría luego esta conexión. Fíjate que sale el hierofante, sacerdote o papa, este arcano mayor 5, y te dice que esto puede tener un acuerdo. Sí, esto puede tener un acuerdo de hacer bien las cosas de ahora en adelante, pero que implica compromiso por parte y parte. Implica sobre todo humildad. Recuerda que esta carta también representa eso, ¿no? La humildad, la bondad
y solucionar la falta de comunicación en la pareja. Tus guías espirituales te recomiendan lo siguiente a través del oráculo de luces y sombras. Te dicen, llega calma después de la tormenta, luego de esta conversación. Y veamos de qué signos podrían ser él o ella. Y te dicen puede ser de Cáncer, de Acuario o de Piscis. Ok, también podría ser de Leo o Escorpio. Recuerda que al suscribirte, dejarme un like y un comentario y comparte este video para apoyar nuestro. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.